En un video anterior habíamos realizado una señal PWM con un Arduino de una manera muy sencilla, utilizando solamente un potenciómetro y un Arduino Uno para generar la señal PWM. En este caso nada más cambiamos la frecuencia de conmutación directamente en la computadora y después lo pasábamos a nuestra placa de Arduino. Dependiendo qué valor nosotros deseamos de la frecuencia, es el valor que establecíamos en el código. Y para variar el ciclo de trabajo, pues utilizábamos un potenciómetro, el cual hacía la función de variar de 0 hasta 100%. Sin embargo, en casos prácticos, pues no tenemos la posibilidad de estar cambiando la frecuencia directamente de la computadora y necesitamos de algún elemento adicional, como puede ser un potenciómetro o un push button, y el ciclo de trabajo igualmente se necesita ser variado desde otro elemento. En este caso se hace una mejora a este circuito, el cual es el que le presento a continuación. En este caso ya tenemos lo que es añadido una pantalla LCD. Esta pantalla nos va a mostrar en tiempo real lo que es la frecuencia de conmutación de la señal PWM y el ciclo de trabajo que se tenga en el momento. Se agrega también pulsadores o push button para poder variar lo que es el ciclo de trabajo, un push button para aumentar el ciclo de trabajo y otro para disminuir. Al igual que la frecuencia, también se utiliza un push button para aumentarla y un push button para disminuirla. Las resistencias que se encuentran aquí son de 1 kilo ohm y son para evitar lo que es el golpe al nosotros pulsar el push button. Pues los valores que se toman aquí en las entradas digitales pues serían más de una a la vez. Entonces con esta resistencia se evita esa acción. También se tiene aquí lo que es un trim-pot o un potenciómetro. Este solamente es para variar lo que es el contraste de la pantalla, o si es que tiene retroiluminación, pues con este potenciómetro se puede variar hasta obtener el adecuado. El diagrama de conexiones de este circuito lo dejo en la descripción del video. Y ahora el siguiente paso es realizar la codificación para poder realizar las acciones que nosotros requerimos para este módulo PWM. Bueno, ahora vamos a ver una breve explicación del código para el módulo generador PWM con pulsadores y pantalla LCD. Primero vamos a inicializar lo que es la librería para la pantalla LCD, que en este caso va a ser una pantalla de 16x2, que es la que comúnmente usamos. Vamos a inicializar la librería pwm.h, que es una librería que en un video anterior expliqué cómo es que se instala de manera externa. Y vamos a establecer los pines con los cuales se va a comunicar con la pantalla LCD. En este caso utilicé del pin 4 hasta los pines 9. Esto con el fin de dejar disponible los pines 10 hasta el pin 13 para utilizarlos posteriormente con los pulsadores para aumentar y disminuir la frecuencia y el ciclo de trabajo. Declaramos lo que son las variables de tipo entero, excepto una que estamos aquí abajo, que es la float, que es una variable tipo fraccional. Declaramos lo que es la variable increc, es una variable para cuando incrementemos la frecuencia, una variable para cuando disminuyamos la frecuencia. Lo mismo ocurre para el ciclo de trabajo, y aquí vamos a inicializar con 1 lo que es el decremento de la frecuencia. Tanto para el ciclo de trabajo y la frecuencia será de 1.
También las variables más importantes, que son la frecuencia. En este caso puse un valor de 100, que es una frecuencia de default de 100 Hz, y un ciclo de trabajo del 10%. Es decir, cuando inicie nuestro programa, cuando lo pasamos a la placa, inicialmente va a comenzar con 100 Hz y de ahí vamos a poder variar hacia arriba o hacia abajo. Y lo mismo ocurre con el ciclo de trabajo. Tenemos un ciclo de trabajo del 10%. Declaramos unas variables que son para un valor de frecuencia de estado anterior igual a 1 y una variable del estado anterior del ciclo de trabajo también igual a 1. Estas más que nada son para cuando nosotros pulsemos los botones o los push button para aumentar la frecuencia y disminuir el ciclo de trabajo también. Aquí también vamos a utilizar lo que son algunas variables para el tiempo. Para el time push, que es el tiempo en el que se presiona el botón de la frecuencia, y el time free, cuando se suelta el botón. Entonces, con estas dos variables, al nosotros oprimir y al nosotros soltar, vamos a medir lo que es el tiempo en el que se mantuvo presionado un botón. En este caso se utilizan estas variables para lo que es la frecuencia, que es la que vamos a necesitar para posteriormente aumentarla de una manera más rápida. Y estas variables de time press, pues se va a ver más adelante que son simplemente el tiempo que se liberó menos el tiempo en el que se pulsó, tanto para la frecuencia de aumento como para cuando se disminuye la frecuencia con los pulsadores. Y aquí pues tenemos unos valores de referencia para las condiciones iniciales que se utilizan dentro de los condicionales que más adelante veremos. Esta variable, que la declaré aquí como un factor igual a 1, es un factor de multiplicación para obtener un rango de frecuencia, que en este caso, si lo ponemos de 1, se va a tener un rango de frecuencia de 33 Hz hasta 30.000. Pero si nosotros modificamos este factor, podemos obtener valores múltiplos de estas frecuencias. Por ejemplo, podemos tener, si tenemos un factor de 2, de 66 hasta 60.000 Hz. Eso va a depender de la aplicación y de la frecuencia que nosotros necesitemos para esa aplicación. Y aquí en el Void Setup nosotros establecemos el tipo de display, que es aquí uno de 16x2. Inicializamos el puerto serial para poder visualizar el tiempo en el que se mantienen presionados los botones, y establecemos las entradas a los pines 10 y 12. En el Void Loop nosotros tenemos lo que es el código para incrementar el valor del ciclo de trabajo al oprimir el push button, el cual está asignado al pin 12. Tenemos este condicional. El incremento del duty va a ser la lectura del pin digital 12. Tenemos un condicional que si el ciclo de trabajo anterior no es igual al incremento del ciclo de trabajo y que el decremento del ciclo de trabajo es diferente del incremento, entonces vamos a realizar otro condicional, que si el incremento del ciclo es igual a alto, entonces se va a hacer una escritura digital en el pin 12 como alto, y en ese caso el ciclo de trabajo va a aumentar. Aquí tenemos el serial print para visualizar el valor del ciclo de trabajo que que se tenga en el momento de presionar el botón, y pues guardamos la variable para posteriormente que se almacene y se vaya corriendo este condicional. Lo mismo ocurre para decrementar el ciclo de trabajo, pero en este caso utilizamos el pin 13.
aquí vemos se disminuye el ciclo de trabajo, ocurre lo mismo. Y si nosotros ejecutamos este código pero no podemos un límite, entonces pues aquí el ciclo de trabajo podría tener valores negativos al disminuir desde los pulsadores, o podemos tener también valores del ciclo de trabajo muy altos. Como sabemos, el ciclo de trabajo siempre está desde 0 hasta el 99%. Por eso en este caso utilizamos las siguientes líneas de código para limitar el ciclo de trabajo. Si el ciclo de trabajo es menor a 0, o sea que tenga valores negativos de menos 1, menos 10, menos 15, el ciclo de trabajo siempre va a valer 0. Si el ciclo de trabajo es mayor a 99, el ciclo de trabajo va a tener un valor de 99. Es decir, si el ciclo de trabajo toma valores mayores a 99, por ejemplo 100, 110, el ciclo de trabajo siempre se va a mantener en 99 como máximo. Con esto nos aseguramos de tener un ciclo de trabajo del 99% como máximo y un mínimo de 0. Utilizamos PWM-Write para establecer el ciclo de trabajo a el pin 3, que en este caso estamos utilizando el pin 3 como el pin donde vamos a tener la salida de la señal PWM que estamos generando. Para incrementar el valor de la frecuencia, lo primero el push button en el pin 10. En este caso pues se tiene un código similar al que utilizamos en el ciclo de trabajo, y en este caso se va a aumentar la frecuencia. Si nosotros pulsamos el botón que corresponde al pin 10, se va a aumentar la frecuencia, y para decrementar sucede lo mismo. Tenemos que en el pin 11 vamos a conectar el push button para decrementar la frecuencia. También aquí tenemos que establecer un valor límite para la frecuencia. En este caso puse un valor límite de 33 hasta 30.000 Hz para asegurarnos de que la frecuencia siempre esté dentro de este rango. Hasta aquí, si nosotros ejecutamos este código, únicamente vamos a aumentar el valor de la frecuencia de una unidad de 1 Hz cada vez que oprimamos el botón. Por ejemplo, si tenemos una frecuencia de 100, al primer botón vamos a tener 101, 102, 103, etcétera, y así vamos a ir aumentando. Pero si nosotros requerimos un valor, por ejemplo, de 2000 Hz, pues ahí sí estaría complicado llegar a esa frecuencia oprimiendo solamente el botón. Es por ello que aquí se agrega un código para contar el tiempo que se mantiene oprimido el botón de aumentar frecuencia. Este código mide lo que es el tiempo en el que se pulsó el botón, el tiempo en que se liberó, y el tiempo presionado va a ser igual al tiempo en el que se soltó el botón menos el tiempo en el que se presionó. Con esto pues medimos el tiempo en el que se mantiene presionado el botón de aumentar frecuencia. Lo mismo ocurre con la medición del tiempo cuando se mantiene oprimido el botón de disminuir frecuencia. Estos tiempos se utilizan posteriormente para aumentar rápidamente la frecuencia si se deja presionado el botón de aumentar frecuencia por el tiempo que nosotros queramos establecer. Por ejemplo, aquí yo puse un tiempo de 3 segundos y 5 segundos respectivamente. Si el tiempo presionado es mayor a 3000 milisegundos, entonces la frecuencia va a aumentar cada vez 10 veces más. Va a aumentar un valor de 10 Hz más. Si el tiempo presionado es mayor a 5 segundos o 5000 milisegundos, la frecuencia va a aumentar con un factor de 100 cada vez más. Y lo mismo se realiza para el botón de disminuir frecuencia.
Esto se hace para aumentar rápidamente el valor de frecuencia y llegar más rápido al valor que nosotros necesitemos en el momento. Y aquí ya se tiene lo que es el pin, que es el pin 3, que es de donde vamos a tener la señal PWM, y aquí vamos a asignar lo que es la frecuencia a ese pin. En este caso lo estoy multiplicando por un factor que puede ser, en este caso es 1, para tener un rango de frecuencia de 33 Hz hasta 30.000, pero podemos declarar el factor como 2 para obtener más frecuencia, pero también se va a aumentar cada vez más al oprimir el botón. No va a ser de una unidad, sino que va a ser de en un múltiplo de este factor. Finalmente, pues si nosotros disponemos de un osciloscopio, pues será fácil medir el ciclo de trabajo y poder visualizarlo en ese osciloscopio, así como también la frecuencia que opera la señal PWM. Pero en muchos casos pues es mejor tener una herramienta, algo para visualizar directamente, en este caso una pantalla LCD, para poder visualizar en tiempo real la frecuencia en el que se está operando, así como también el ciclo de trabajo. En este caso la frecuencia la vamos a visualizar en Hertz y el ciclo de trabajo en un porcentaje que va de 0 hasta 100%. Esto es todo por parte de la codificación. El siguiente paso es realizarlo de manera práctica y poder visualizar las señales, así como poder montar el circuito en una protoboard y poder visualizar toda la frecuencia y el ciclo de trabajo en la pantalla LCD y en el osciloscopio para comprobarlo. La codificación lo voy a dejar en la descripción del video para que puedan descargarla. Y bien, ahora vamos a ver la parte experimental. Ya he montado aquí en la tablilla de pruebas, en el protoboard, lo que es el circuito. Vemos ahí lo que es un potenciómetro o un trinpot para variar lo que es el contraste de la pantalla, para poder visualizar los variables o los números que nos muestran aquí. Tenemos también lo que es 4 push button. Estos dos primeros son para aumentar la frecuencia y para disminuir, y estos son para aumentar el ciclo de trabajo y para disminuirlo. Tenemos las resistencias para evitar el rebote con los pulsadores en cada uno, el Arduino Uno y la pantalla. Eso es todo. Ahora pues inicialmente, al subir el programa, vamos a subirlo desde aquí, desde la placa. Está subiendo. Inicialmente vemos que la frecuencia de conmutación está en 100 Hz, el ciclo de trabajo en 10%, que es lo que nosotros establecimos aquí en nuestro programa como condición inicial. De ahí podemos aumentar el ciclo de trabajo, como les expliqué anteriormente. Por ejemplo, si queremos un valor de 2000 Hz, pues tenemos que dejar mantenido oprimido el botón por 5 segundos y este aumenta rápidamente. Aquí nos pasamos un poquito, pero lo disminuimos también. Y ahí tenemos lo que es la frecuencia a 2000 Hz. Lo podemos visualizar aquí en el osciloscopio. Vemos que está aproximadamente 1000 Hz
un ciclo de trabajo del casi 10%, que es el que tenemos aquí en nuestra pantalla. Y algo que podemos ver también es que al variar el ciclo de trabajo, aquí nos va a marcar nuestra pantalla. Por ejemplo, vamos a ponerlo en 50% y vemos como aquí en el osciloscopio cómo varía el ciclo de trabajo. Vamos a ir a 70, ahí está en 69.6%, que es casi 70%, y acá tenemos el 70% con 2000 Hz. Y también podemos variar la frecuencia. Si aplanamos 3 segundos, vemos que ahí está aumentando de 100 en 100. Vamos a dejarlo hasta 3000 y ahí nos pasamos un poquito, pero podemos disminuir con el botón de disminuir frecuencia. Y eso es todo por parte de este video. Espero les sirva. Como comentario quisiera decir que la frecuencia de conmutación la podemos establecer en nuestro programa, aquí con el factor 1, que ahí tenemos un rango de frecuencia de 33 hasta 30.000 Hz.